Hola, buenas tardes a todos. Hoy les vamos a hablar sobre el cálculo integral, pero en específico sobre un tema, el cual sería el teorema fundamental del cálculo. Mi equipo y yo está conformado por Carolina Ixel Izquierdo y su servidor, Sergio David Sánchez Cruz. Antes de empezar con todo este desarrollo sobre el tema del cálculo integral, me gustaría empezar con una pequeña frase, la cual sería: el cálculo revolucionó las matemáticas y el teorema fundamental del cálculo es su pieza clave. Y hoy les vamos a explicar el porqué. Vamos con la presentación del tema. El teorema fundamental del cálculo, que en su abreviatura es TFC, es uno de los resultados más importantes de las matemáticas, ya que explica la relación entre dos conceptos clave, que sería la derivada y la integral, ya que antes creo que a todos nos parecían ser procesos muy distintos. Este teorema nos permite resolver problemas de áreas, acumulación de cantidades y velocidades instantáneas con mucha facilidad. Al realizar esta exposición o esta presentación, buscamos objetivos los cuales alcanzar, que en este caso son muchos, pero los principales serían tres, que el primero sería comprender la conexión entre las derivadas y la integral. El segundo sería explicar las dos partes del teorema con ejemplos. Y la tercera sería explorar aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento. Antes de ver el teorema fundamental del cálculo, es importante que entendamos todos tres ideas sobre esto. La primera idea es la derivada. La derivada mide la tasa de cambio instantánea de una función, como por ejemplo, la velocidad de un automóvil en cada instante es la derivada de la posición respecto al tiempo. La segunda idea sería la integral. La integral es la suma infinita de valores pequeños usada para calcular área bajo curvas o acumulación de cantidades. Como por ejemplo aquí en la integral sería la distancia recorrida por un auto se obtiene integrando su velocidad. Y la tercera y por última idea sería la antiderivada. La antiderivada es una función cuya derivada es otra función, es decir, f de x es igual a f de x. En la primera parte del teorema fundamental del cálculo dice que si f es continua en a y b, entonces la función f de x es igual a la integral del límite superior x e inferior de a de ft de t. Y la segunda dice f' de x es igual a f de x. En conclusión, la derivada de la integral devuelve la función original. Estrategias para calcular el teorema fundamental de cálculo. Existen tres puntos. El punto número 1. Suponiendo que se conozca una antiderivada primitiva, que la llamaremos f, se dispone de una forma de calcular una integral definida sin tener que utilizar el límite de la suma. Punto número 2. Cuando se aplica el teorema fundamental del cálculo, la siguiente notación resulta conveniente. Entre el integral del límite superior b y límite inferior a, es entre fx de x igual a fx entre los límites de b y a es igual a fb menos fa. Por ejemplo, para calcular entre los límites 3 y 1 de x cúbica de x es posible escribir el integral de límite superior 3 y límite inferior 1 es igual a x cúbica de x. Calculándolo sería x a la cuarta entre 4 entre límites de 3 y 1 igual a 3 cuartos con exponente 4 menos un cuarto exponente 4 es igual a 81 sobre 4 menos un cuarto igual a 20. El punto número 3 nos indica que es necesario incluir una constante de integración c en la antiderivada o primitiva, ya que entre los límites b y a de fx de x se sustituye entre fx más c entre los límites b y a. Esto da igual a fb más c
y FA más C, que ahí se elimina la constante de integración C y queda como FB menos FA. En este tema realizaremos estos tres ejercicios que se presentan a continuación. Para resolver la integral número 1 quedaría como integral de límite superior 2 y límite inferior 1, que es igual a x cuadrada menos 3 de x. Quedaría como x cúbica entre 3 menos 3x con límite superior 2, límite inferior 1. En este caso ya estaríamos aplicando la fórmula de integración, que quedaría como 8 tercios menos 6 menos 1 tercio menos 3, que da como resultado 2 menos 2 tercios. En el ejercicio número 2 es límite inferior 4, inferior 1, en 3 raíz cuadrada de x, que esto quedaría como 3, con integral de límite superior 4, límite inferior 1, de x a la 1 medio. ¿Por qué 1 medio? Porque la raíz cuadrada de x, su equivalencia es 1 medio, quedaría como igual a 3 de x 3 medios sobre 3 medios, poniéndole el límite inferior de 4 y 1, quedaría 2 y el número 4 por 3 medios menos 2 por 1 es igual a 3 medios, el resultado es 14. En el ejercicio número 3 sería integral de pi entre 4 sobre 4 con límite inferior 0, que sería secante cuadrada de x es igual a dx, y resolviéndolo sería tangente de x con límite superior de pi sobre 4 y límite inferior sería 0, y que es igual a 1 menos 0 es igual, como resultado tenemos 1. Siguiendo con los ejercicios del teorema fundamental de cálculo, dice que si f es una antiderivada de f, entonces la integral consiste en límite inferior b, límite superior b y límite inferior a, que esto es igual a f de x es igual a dx menos fb menos fa. En conclusión, para calcular una integral definida basta con evaluar la antiderivada en los extremos del intervalo. Por ejemplo, la integral de límite superior 3 y límite inferior 1 de 2x de x sería para evaluar en x es igual a 3 y x es igual a 1, que eso sería f3 menos f1, que es igual a 9 menos 1, que da el resultado como 8. Aquí realizaremos otro ejercicio determinando el valor medio de una función. La función es x cuadrada menos 2x en el intervalo de 1,4. La solución sería 1 sobre b menos a e integral límite superior b, límite inferior a de la función de x, quedaría como 1 sobre 4 menos 1, con integración de límite inferior 4, límite inferior 1, entre paréntesis 3x cuadrada menos 2x de x, que quedaría igual a 1 tercio. Abrimos corchete y colocamos el x cúbica menos x cuadrada con límites de 4 y 1, que en este caso ya se aplicó la fórmula de integración, que quedaría como 1 tercio, corchete 64, menos 16, abrimos paréntesis, menos 1, cerramos el corchete y quedaría como 48 sobre 3 igual a 16. A continuación le presentamos la siguiente fórmula del teorema fundamental de cálculo, que dice que si f es continua en un intervalo abierto y que continúe en a, entonces para todo x en el intervalo sería d sobre dx, abrimos corchet, que sería el límite superior de x y límite inferior de a, que esto es igual a f t dt, y ya cerramos corchete, es igual a f de x. A continuación le presentaremos las dos fórmulas del segundo teorema fundamental de cálculo. La primera consiste en la integral definida como un número, que es la integral de
límite superior b, que es una constante, y límite inferior a, que es igual a una constante, es igual a fx de dx, pero la x nos indica que es la f, es una función de dx. La segunda fórmula consiste en la integral definida como una función de x. Fx es igual a la integral con límite inferior de x, que nos indica que la f es una función de x, y el límite inferior de a nos indica que es una constante. Es igual a ft de t, que la f es una función de t. El teorema fundamental del cálculo podría tener miles de aplicaciones, tanto como en la vida cotidiana o en la física, en la economía, o en muchos aspectos se podría aplicar el teorema fundamental del cálculo. Yo les voy a mencionar en dónde se puede aplicar y cómo. Como por ejemplo, el primero sería la física. El teorema fundamental del cálculo se aplica en la física ya que calcula la velocidad y la aceleración es la derivada de la velocidad, y la velocidad es la integral de la aceleración. Por ejemplo, podría ser un objeto cae desde cierta altura, su velocidad se obtiene integrando la aceleración. Les voy a hablar sobre otra aplicación del teorema fundamental del cálculo. Sería en la economía, ya que la economía tiene costos y beneficios acumulados. Tiene un crecimiento de inversiones y, por ejemplo, si el interés de una inversión varía con el tiempo, se usa la integral para calcular el monto total acumulado. Y de esta manera el teorema fundamental del cálculo se aplicaría en economía. Otra aplicación del teorema fundamental del cálculo sería en ingeniería, ya que tiene un análisis de señales en telecomunicaciones. Las señales varían con el tiempo y se usan para integrales para reconstruir información. También está el sistema de control. Esto se refiere a máquinas y robots que usan derivadas e integrales para ajustar los movimientos que estos realizan. Y un ejemplo visual sería una muestra gráfica de inversión en el tiempo y cómo la integral representa la ganancia acumulada. Esta sería la aplicación de la ingeniería en el teorema fundamental del cálculo, y en mi opinión esta aplicación es la más importante. Y después de haber explicado todo esto, en conclusión, el teorema fundamental del cálculo establece la relación entre una derivada y la integral. Su primera parte dice que la integral acumulativa tiene como derivada la función original. Su segunda parte permite calcular integrales definidas de manera muy sencilla. Y gracias a este teorema el cálculo se vuelve más fácil y útil en diversas aplicaciones. Sin el teorema fundamental del cálculo, el cálculo sería mucho más complicado, por no decir demasiado, y no tendríamos las herramientas eficientes para resolver problemas en ciencia e ingeniería. Sinceramente, esos ejercicios o los problemas se nos complicarían mucho resolverlos y prácticamente no pudiéramos resolverlo. Y la bibliografía de donde recabamos esta información para nuestra exposición fueron de libros, tanto también como de recursos en línea. Los libros de donde recabamos información fueron de Stewart, el libro del cálculo, conceptos y contextos, y también de Thomas, el libro del cálculo de una variable. Y también tomamos recursos en línea como por ejemplo Khan Academy, entre otros. Y de ahí nos basamos para realizar nuestra exposición con diapositivas y de ahí sacamos toda la información. Y para cerrar esta exposición sobre el teorema fundamental del cálculo, quiero recalcar la importancia de esta herramienta matemática en nuestra comprensión del mundo. Como hemos visto, este teorema nos proporciona la conexión entre dos procesos claves: la derivación, que nos indica la tasa de cambio instantánea de una función, y la integración, que nos permite sumar esos cambios acumulados en un intervalo. Esta relación nos ha permitido simplificar problemas que antes eran extremadamente muy complejos. Por ejemplo, en física podemos calcular la posición de un objeto en movimiento si conocemos su velocidad en función del tiempo, o determinar el trabajo realizado por una fuerza variable. En economía podemos analizar el ingreso total a partir de una tasa de crecimiento de ingresos.
En biología se utiliza para modelar el crecimiento de poblaciones y la propagación de enfermedades. El teorema fundamental del cálculo también es la base para muchas herramientas utilizadas en la ingeniería, la estadística y la informática. Gracias a él se pueden desarrollar modelos para predecir el comportamiento de estructuras, optimizar procesos industriales e incluso mejorar algoritmos de inteligencia artificial. En la medicina se usa en el análisis de imágenes para reconstruir tomografías y resonancias magnéticas, permitiendo diagnósticos más precisos. Y pues esto sería todo. Espero les haya gustado nuestra exposición sobre el teorema fundamental del cálculo y hasta luego, nos vemos. Gracias.